servicio de Dios. Transmitiendo en Costa Rica por los 98.3, frecuencia modulada estéreo. Llevando bendición a cada rincón del planeta por medio de www.estereovisión.com, por redes sociales y nuestras aplicaciones para teléfonos inteligentes. Todo un equipo de servidores del Señor brindando la mejor programación con la más alta tecnología para la gloria de Dios. Estereovisión Internacional, una fortaleza radiofónica que no tiene fronteras. Estereovisión 98.3, la frecuencia de la bendición. Somos vida, somos palabra, somos bendición, Estereovisión, la frecuencia que te abraza y ministra tu corazón, Estereovisión, Estereovisión, la frecuencia de la bendición. El siguiente es un comunicado de Grupo Visión de Costa Rica. Estereovisión es un medio de comunicación radiofónica libre e independiente. Por lo tanto, su persona jurídica, junta directiva y representación legal advierten, aclaran y afirman que no hacen exactamente de su propiedad las opiniones de los expositores escuchados en este espacio. Estereovisión presenta El Buen Pastor, un programa de amplio estudio bíblico, donde juntos escudriñamos la palabra de Dios a profundidad. Envía tus preguntas por medio de un audio a nuestra plataforma de WhatsApp 86 97 98 30 para que la Escritura continúe siendo la luz que ilumina nuestro camino de vida. El Buen Pastor. Comenzamos. Un abrazo lleno de la paz y de la bendición del Señor. Estamos en El Buen Pastor por Estereovisión Internacional y hoy estamos transmitiendo en vivo por nuestras plataformas de Facebook y también de YouTube en nuestro canal. Estamos muy felices, muy contentos de poder dirigirnos a todo el pueblo precioso del Señor por medio de nuestras ondas radiofónicas y de nuestra señal también en el streaming, llegando hasta lo último de la tierra. Yo soy el pastor Rodolfo Arias y los viernes tenemos un diseño muy especial del Buen Pastor. Es un diseño de estudio profundo de la palabra, así que yo le rogaría a usted que estuviera Biblia en mano y un cuadernito ahí para anotar, para que sea bien provechoso este tiempo especial que pasamos aquí en el Buen Pastor. Estoy con el pastor Juan Luis Calvo y con el pastor Sabdiel Mayorga, así que a continuación voy a dejarles a ellos la oportunidad también de poder saludar en el orden respectivo que lo mencioné a nuestra audiencia. Muchas bendiciones. Pastor Rodolfo, un saludo especial para usted, para nuestro amigo Sabdiel, ¿verdad? Ya ha sido en los programas nuestros, gracias al Señor, y a todos los hermanos en sintonía. Siempre es una bendición compartir con todos ustedes. Damos azulitos. Azulitos, sí. No, y agradecerles porque yo sé que ustedes se desplazan prácticamente desde Heredia los dos, ¿verdad? Sí. En diferentes puntos cardinales, y ahora como el tráfico es tan denso, pues la llegada no es fácil. Difícil llegar aquí a Cartago. Sí. Pero vamos a comprar un helicóptero. Sí, ahora salieron unos cuadraciclos que se elevan, lo estaba viendo. Sí. Guardan las llantitas y se elevan, a ver qué conseguir uno de esos, ¿verdad? Sí. Sabdiel, bienvenido. Muchas gracias, Pastor Rodolfo, Pastor Juan Luis, un gusto poder saludarlos, estar aquí en esta mañana compartiendo con toda su noble y estimable audiencia que nos honra escuchándonos, y muchas gracias por
por invitarme. Y quiero, Pastor Rodolfo, si me permite, vieras que, bueno, mis hijos, Julián y Abby, andan en un campamento en la montaña. En Camp and Christian. Ahí mismo, lindísimo. Yo conozco, muy conoces, lindo. bellísimo ese lugar. Y vienen ahorita de regreso. Christian Camp. Ese mismo, Christian Camp. Y vienen de regreso y en el bus donde va mi hijo Julián están escuchando. Ahí los chiquillos están en un colegio cristiano, entonces van escuchando ahorita la emisora. Y Julián Mayorga está cumpliendo años el domingo 15 añitos. Así que quiero enviarle un saludo a Julián ahí en esa unidad que viene, en ese bus que viene. Decirle que lo amo mucho, que me alegro mucho que Dios le esté dando muchos años más de vida, que el año pasado muy bonito en el campamento. Mando un abrazo, muchas bendiciones. Que Dios le dé mucha vida, mucha salud, mucha largura de días, que pueda disfrutarlos mucho y sobre todo crecer siempre en el conocimiento y en el temor y en la gracia de Dios. Así que Juli, ahí donde estás en ese bus, un abrazo, te amo, muchas felicidades, muchas bendiciones. Qué lindo el papá saludando a su hijo, ¿verdad? Y hay que saludar a todos los chicos que vienen ahí escuchando. A todos los de Palabra de Vida que van ahí en el bus, a los compañeros de Julián, ahí de la clase de noveno, muchas felicidades, un abrazo a todos chicos, espero que vengan mucho más encendidos después de ese campamento, ¿verdad? Aplaudo a los jóvenes de esa edad que están caminando en el Señor en este tiempo. Así es. Y me uno el saludo de felicitación, su cumpleaños para Julián también. Bueno, ese lo cobramos después. Sí, pues sí. No hay problema. Vale la pena. Sapiel, para entrar de una vez en materia, ¿usted me quiere contestar una pregunta que yo le había hecho la vez anterior? Yo le quiero contestar a usted porque para mí que usted haya hecho una pregunta vale oro, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué le parece? Yo creo que a usted le gusta esta dinámica porque yo siento que usted la disfruta un poquito, ¿verdad? Entonces, como hoy los hermanos oyentes no nos van a hacer preguntas, ¿a usted le gusta? ¿Qué le gusta? Que hagamos los viernes cuando estamos aquí. Que le hagamos una pregunta a los hermanos para que vea lo que se siente. Para que vea lo que se siente, que le hagan la pregunta a uno y uno dice, qué bueno, Dios mío, dame sabiduría para contestar bien esta pregunta de los hermanos. Entonces le vamos a hacer una pregunta a los hermanos que están escuchando y nuestro querido hermano que está en cabina nos ayuda ahí con, ¿a vos te gusta que sea? Un audio, ¿verdad? Un audiecito, sí. Un audiecito. Entonces le vamos a preguntar hoy, Pastor Juan Luis, ¿qué le parece esta pregunta? Ojo. Mándela a ver. ¿Cuál libro de la Biblia menciona más veces el término Cordero de Dios? ¿Cuál libro de la Biblia menciona más veces el término Cordero de Dios? Refiriéndose no al cordero como el animalito, sino el término mesiánico Cordero de Dios. Vamos a ver si los hermanos entonces nos contestan. Eso igual es de una forma... Yo confieso que yo no sé. No, yo tampoco. Ya nos puso en jaque aquí. Entonces el brother que está en cabina, si nos puede ayudar con los mensajitos que están llegando de los hermanos con las respuestas de la pregunta. ¿Cuál libro de la Biblia menciona más veces el término Cordero de Dios? Vimos en las clases o en los programas pasados, perdón que yo hable de clases, Pastor Rodolfo, pero como usted sabe, aquí con nuestro estimado compañero, amigo, el Pastor Juan Luis Calvo, impartimos clases de todo lo que es el panorama histórico del Antiguo Testamento. Si alguna persona pues quiere saber más de esto, ya decíamos la vez pasada, puede escribirnos al profesap@gmail.com o puede en Sap Mayorga, en Facebook, nos puede con mucho gusto mandar una solicitud de amistad. Y entonces a veces tengo el chip de la clase, como decía el Pastor Juan Luis ahora, pero en un programa pasado hablamos acerca de cómo en la Biblia se fue dando la relación del cordero que utilizaban los israelitas para hacer los sacrificios, cómo se fue utilizando esa imagen para representar ¿a quién? Al futuro Cordero de Dios. Al futuro Mesías, ¿verdad? Pero a mí yo supondría que serían los evangelios, pero no necesariamente. Porque, ok. ¿Verdad? No sé porque si la palabra Cordero de Dios me parece a mí que tendría que ser algún evangelio. Ya habíamos preguntado... Jugando un poquito de béisbol, ¿verdad? La vez pasada habíamos preguntado que cuál escritor había utilizado primero ese término, que muchos hermanos decían que era precisamente Juan, ¿verdad? Pero vimos que era Pablo el que había utilizado, porque aprendimos en ese programa que cronológicamente los escritos de Pablo son anteriores a los evangelios. Primero Pablo escribió hablando del Cristo resucitado, del Cristo de la gloria, del Cristo después de la cruz, y
Entonces después los evangelistas escribieron del Cristo de carne y hueso, llamémosle, ¿verdad? Del Cristo que anduvo con ellos haciendo milagros. Ajá. Posteriormente, se dice unos 20, 30 años después. Pero bueno, entonces no sé si, hermanito, ¿tenemos respuestas? Sí, vamos a ver si tenemos audiecitos con la pregunta que acabamos de hacer. De nuevo, la pregunta, de nuevo. Entonces, sería, bueno, ya aprendimos que Pablo fue el primero que utilizó ese término para referirse a Jesús como Cordero de Dios, después Juan lo secunda, y hoy estamos tratando de averiguar cuál libro de la Biblia menciona más veces el término Cordero, pero Cordero de Dios, no el Cordero como tal, sino Cordero de Dios, refiriéndose a esa figura mesiánica de Jesús que vino a sustituir, como aprendimos en programas pasados, el sacrificio que hacía el pueblo de Israel con los corderitos para obtener perdón de pecados. Y aprendimos que ahora a través del sacrificio de Jesús y de su sangre bendita, pues podemos obtener nosotros perdón de los pecados que dice la Biblia, pasados, presentes y futuros. Todos, ¿verdad? Todo está perdonado. Todo está perdonado. Usted, Pastor Juan Luis, antes que no es una licencia, ¿verdad? Para pecar. Sí. Antes de escuchar los audios, ¿usted qué le parece? ¿Que pueden ser los evangelios también? Pastor Juan Luis. Yo me imaginaría que es el Nuevo Testamento. Acá un hermano me está escribiendo, dice, yo creo que es Apocalipsis. Vamos a ver, yo no sé. No sé si tenemos audios para escuchar. Vamos con audios. Bendiciones, pastores. El libro es el libro de Juan. Yo había pensado en Juan, pero recuerdo solo una vez. Sigamos a ver. Juan hace mucha referencia al Hijo, ¿verdad? Al Hijo de Dios. Juan se conoce como el evangelio, dicen, más espiritual, o algunos utilizan la palabra místico en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Porque presenta a un Jesús más buscando esa espiritualidad que los otros evangelios que se conocen como los sinópticos, ¿verdad? Muy bien, vamos con otra. Buenos días, pastores. Les habla Manuel Alejandro desde Santa Ana. Donde se menciona más es en Apocalipsis. Me parece que es. Ahí está Manuelito. Saludos. Sí. Contestó por los dos medios. Ok. Sabdiel, que ya lo conocí el domingo anterior con mi familia. Saludos, hermano Manuel. Discípulo nuestro, Manuelito. Buenísimo. ¿Qué dijo Manuelito que era? En Apocalipsis. Sí. Ok. ¿Tenemos más? Aquí me escribió Ginette, que va para Turquía, si Dios quiere. Apocalipsis, Saludos. dice. Apocalipsis. Oiga, Apocalipsis. Vamos a ver. Mari González dice, pues no será Éxodo. Bueno, está lejos. Ok. Vamos a escuchar este otro audiecito, a ver qué dicen los hermanos. Hermanos buenos, este es el Evangelio de San Juan. Muchas gracias. Lo que vos decías. Vamos como dos. Muchas gracias, hermana. ¿Ahí vas? Yo me apunto con Juan. El Evangelio de Juan dijo, creo. Bueno, escuchamos unos dos más, tal vez. Mi nombre es Leda Chávez Chavarría, los escucho desde Tres Ríos. Ajá. Gracias, Ledita, por escucharnos. Otro audiecito. Buenos días, pastores. Bueno, soy Felicia de Tres Ríos y se menciona más en el libro del Apocalipsis. Va ganando Apocalipsis. Momento. Otro más. Sería el libro de Mateo. Mateo. Bueno, uno nuevo, Mateo. Okay. Mateo, Juan y Apocalipsis, dijeron los hermanos. Bueno, tantararán, el libro que más menciona el término mesiánico Cordero de Dios, efectivamente es el libro de Apocalipsis. Sí. Okay. Bueno, tenía que ver con Juan, porque es el mismo escritor, se lo hemos explicado. Jalisco. No, pegamos una partecita. Pegaron en medio. Aproximación. Terminación. Ok, tiene un premio de consolación por lo menos. Pero sí, el libro de Apocalipsis, que mucha gente no lo relaciona, casualmente ese libro es un libro maravilloso, porque aunque la gente muchas veces lo entendemos como lo que vemos, ¿verdad? De el fin de guerras y monstruos y que cosas así por el estilo, pero el libro Apocalipsis tiene mucha relación con respecto a las fiestas también y nos enseña mucho con respecto al Cordero de Dios. Pastor así que, Sabdiel, dígame. Dice Manuelito Aguilar que se ganó la famosa empanada de mondongo. Se ganó la empanada de mondongo, pero esa viene en salsa de tomate. Si se la come. Sí. No hay problema. Esa viene en salsa de tomate spicy, un poquito picantita. Sí. Entonces ahí que puede pasar a recogerla a Catedral de Fe el domingo.
Ok, bueno, esa fue una de las preguntitas ahí para que todos, Pastor Rodolfo, eso es para que todos aprendamos, claro, ¿verdad? Claro. Y podamos enriquecernos con esos detallitos que son importantes siempre conocer un poco más de la palabra. Y el Pastor Rodolfo, en un programa pasado, hizo una pregunta que es muy importante, porque ya hablamos de la Pascua en algunos programas pasados, anteriores, pero ¿cuándo celebran, Pastor Juan, los judíos la Pascua? En este año ahora, en el mes, en 27 días, ¿no? Estamos en abril. Es el 27. 22 de abril, si la memoria no me falla, empiezan a celebrar la Pascua, los hermanos judíos. Prácticamente un mes después de nuestra Semana Santa. Y ahora, el Pastor Rodolfo, de un programa que estamos allá en San José, ¿te acordás? Ajá. Él hizo la pregunta, ¿por qué celebran en fechas diferentes? Y yo le di una respuesta un poco rápida porque no era el tema como tal, y cuando escuché la repetición del programa, porque escuchamos la repetición para ver qué podemos mejorar siempre para los hermanos, ¿verdad? Y me di cuenta que no había sido tal vez aclarado bien la duda del Pastor Rodolfo, entonces quise también ahondarme un poquito más hoy en eso y contestar acerca de ese tema, porque algunas personas también tendrán esa duda en sus casas, en sus hogares, en su lugar de trabajo. ¿Por qué los judíos van a celebrar apenas la Pascua ahora el 22 de abril si ya nosotros la celebramos semanas atrás? Ahora, ¿sabes cuándo celebran los ortodoxos en la Pascua? No tengo la menor idea. 5 de mayo. Ahora, quiero hacer otra aclaración, Pastor Rodolfo, también con respecto a eso, porque hay dos, no quiero que los hermanos se confundan, hay dos, cuando hablamos de ortodoxos, hay dos tipos de ortodoxos o dos grupos de ortodoxos, dos grupos religiosos. Uno son los judíos ortodoxos, o ultra ortodoxos, aún peor, ¿verdad? Que son esos señores que vemos que visten de una gabardina negra larga, con una camisa blanca, con su sombrerito. Esos son judíos ortodoxos que normalmente tienen su barba larga, ¿verdad? También, que no se la cortan, siguen un mandamiento, un precepto de no cortarse la barba. Y tienen aquí los risitos que tampoco se los cortan, ¿verdad? Entonces, estos son los judíos ortodoxos, los jaredíes que se llaman. ¿Sabes por qué visten de negro? ¿Por qué visten de negro? Bueno, yo había preguntado en Israel. De hecho, algunos usan una especie de... Es que no recuerdo cómo es un sombrero, sí, que tiene un nombre... pero no es un sombrero. Como una capucha también, ¿verdad? Sí, es como una escoba, así para arriba, una cosa así. Y es un tipo de judío... es una costumbre de los judíos europeos. Sí, depende de la región que ellos sean. Son los askenazíes, Pastor Rodolfo. Los askenazíes son los... Que vienen de Rusia prácticamente. No necesariamente Rusia, por eso son los famosos polacos también, que lo decíamos aquí, ¿verdad? Cuando llegaron los judíos hace de algunos años atrás, que se dedicaban al comercio en casas, y ahí ellos venían de Polonia, y de ahí nosotros agarramos la famosa terminología polaca, ¿verdad? Los polacos, para referirnos en términos generales a ellos, pero el askenazí es del norte de Europa, ¿verdad? Esos son los que son más blanquitos, no parecen muy semitas, que digamos, ¿verdad? Entonces, en las regiones bálticas, en los países eslavos, todos esos lugares eran donde estaban los judíos askenazíes. Los que habitaban España y que fueron los que emigraron también aquí a Costa Rica en 1492, que ustedes ayer hablaban de la Santa Inquisición casualmente, y ellos tuvieron que emigrar, huir de España. Eso se llaman judíos sefardíes. Y sus ritos varían un poco, y su forma de vestir también varía un poquito. Esos sefardíes también se fueron para la parte de Arabia, de los países árabes, en Yemen, que son un poquito más morenitos. Esos son judíos sefardíes. Y están los askenazíes, que son estos blanquitos. Ok, entonces ellos visten de negro por una representación que ellos están de luto por el templo. Entonces, el vestir de negro siempre es como Miguel Ángel Rodríguez, que no sé si han visto que él siempre anda esa corbata negra en honor a su hijo Andrés, que falleció en un accidente en helicóptero, y es muy respetable. Uno no está en el lugar de él, ¿verdad? Y es muy respetable esa forma de honrar a la memoria de su hijo. O sea, los judíos no supieron elaborar el duelo.
Ellos están de duelo todavía porque para ellos, como hemos tratado de establecer en programas anteriores, que hemos tratado de establecer cómo el mismo Dios ha quebrado todas esas tradiciones y decirle, es que ya no hay necesidad de todo esto, aquí está ahora el Mesías, pero ellos como no reconocen al Mesías, entonces siguen todavía de duelo porque no pueden hacer los sacrificios, porque no pueden hacer un montón de cosas que ya no son necesarias a través de la figura del Mesías. Entonces, ellos siguen lamentando y ahora hay una corriente muy fuerte en Israel, de hecho, para establecer el tercer templo. Lo que pasa es que eso es un problema enorme, ¿verdad? Porque establecer el tercer templo, el templo tiene que estar única y exclusivamente en el lugar donde está ahorita la cúpula, domo, ¿verdad? Sí. El domo de la roca. Y para hacer el tercer templo, usted tendría que destruir el domo de la roca. Eso significaría una guerra, ahora sí, con todos los países árabes, ¿verdad? Total y absoluta. Nada comparable con las guerras que han precedido la existencia de Israel. Entonces, ellos visten de negro por eso y de blanco, andan siempre en una camisa blanca, representando la pureza de su alma. Ahora, esos son los judíos ortodoxos. Los cristianos ortodoxos, eso es otra cosa, ¿verdad? Son los que hablábamos que son la separación que hubo de la iglesia en 1054, en el año 1054, de la iglesia occidental. Estos cristianos ortodoxos de las iglesias ortodoxas, ahora sí, esos sí están en Rusia, en Ucrania, ¿cómo se llama? Rumanía, en Serbia, en Grecia, en todos esos países de la Europa, que ya podemos llamar Europa Oriental. Turquía y prácticamente su capital fue Estambul, ¿no? Estambul cuando era Constantinopla, correcto, cuando era Constantinopla, ahí estaba Entonces, perdona la pregunta que me surge así, ¿cuántos años pueden tener los judíos entonces de tener ese tipo de vestimenta? Negra. Bueno, prácticamente después de la destrucción del templo, no sé en qué momento preciso empezaron a vestir de negro, pero ellos se empezaron a organizar como grupos en la diáspora, porque recordemos que no podían entrar a Jerusalén después del año 135, cuando les fue vedado por Adriano la entrada a Jerusalén. No se ven las fotografías con esto del holocausto y todo, del holocausto judío, que vistieran de esa manera. Bueno, me imagino que tal vez los rabinos sí. Las que tenemos propias del Holocausto, pastor, y sobre todo en el museo del Holocausto, ¿verdad? La mayor cantidad de fotografías que hay están con la famosa pijama de rayas, sí. ¿verdad? Y no sabemos, pero habría que ver algunas películas que se ambientan en esa época, a ver si ya existía esta forma característica de vestir. Ahora, cuando usted habla de la iglesia ortodoxa, usted no está hablando de los judíos ortodoxos, sino que está hablando de esa iglesia también que se escinde de la iglesia católica romana y funda sus primados, o como los llaman, para separarse un poquito de la tradición romana. Tal vez para hacer una precisión histórica, ya existían antes de eso. Cuando la iglesia se empieza a organizar a partir del primer siglo, hay un obispo en Roma, pero hay un obispo también en Constantinopla, porque Constantinopla es como la segunda Roma. Hay un obispo en Jerusalén, ¿verdad? Recordemos. Hay un obispo también, hay dos más, creo que siempre se me olvidan, no sé si es Alejandría y ¿dónde fue que los cristianos? Son 7, son creo. 5 por ahí, que fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. En Antioquía, ¿verdad? Entonces, esos obispos, al inicio del cristianismo, esos obispados tenían todos la misma autoridad, no estaban sujetos el uno al otro, pero obviamente al estar el poder imperial en Roma, el obispo que estaba en Roma tenía una preeminencia, por así decirlo, porque estaba el poder imperial ahí también. Entonces, al punto de que llegó un momento en que el obispo de Roma ya casi que daba por un hecho que los otros obispados tenían que estar sujetos a él. Y eso empezó a provocar una cierta distensión entre ellos, porque al inicio no fue así. No había una mayor autoridad. Contextualízame, por favor. Hoy le llaman primados. Sí, aún al día de hoy le dicen patriarcas. El patriarcado es la palabra más exacta. Sí. Pero sí, primados o patriarcado. Entonces, en cada iglesia hay un patriarca. En Constantinopla hay un patriarca. En Rusia hay un patriarca.
que es muy cuestionado porque apoya totalmente. Ellos en Rusia, nosotros no lo sabemos aquí, pero ellos están librando una guerra santa, así lo ve la Iglesia ortodoxa contra Ucrania, y incluso... A favor de Rusia. Sí, claro, obviamente, al punto de no podrían que... ir en contra porque serían expulsados. Sí, hay un contubernio entre Estado y Iglesia. ¿Perdón? Ahí tiene su residencia. Sí, claro, y hay una, como igual que en las cruzadas prácticamente, hay como un edicto del patriarca que todas las personas que mueran en esta guerra santa tienen directo acceso al cielo, ¿verdad? Porque están librando una guerra contra el diablo de Occidente, le dicen ellos, y sus teorías, y ahí relacionan todo lo del gobierno de Biden con LGTB y todo ese asunto, pero ellos están librando una guerra santa, y así lo ve la Iglesia ortodoxa en Rusia. Y ahora en Ucrania hay otro patriarca que obviamente también, a pesar de que son de la misma iglesia, también apoya a su gobierno y está enfrentado. De hecho, el patriarcado, la iglesia de Ucrania dependía de la iglesia de Rusia, pero a través, más bien por medio de esta situación de la guerra, ellos se independizaron y han poco a poco expulsado del país a los rusos que estaban egerciendo labores. Pero ¿verdad que no me has dado la respuesta todavía? No, porque bueno, estamos aquí conversando. Entonces, al principio del cristianismo, ya que estamos hablando de eso, los primeros cristianos eran judíos, ¿cierto? Eran judíos. Entonces ellos celebraban la Pascua aún cuando ya Jesús ascendió al cielo, ¿verdad? Los cristianos, los primeros cristianos, no se veían de una religión diferente. Ellos se seguían viendo a sí mismos como judíos, nada más que creían que el Mesías ya había venido, y los otros judíos no creían todavía. La labor de ellos era convencerlos de que ya el Mesías ya había venido. Pero poco a poco se fueron separando, ¿verdad? Poco a poco se fueron, el grupo normativo del judaísmo los fue haciendo a un lado. Pero bueno, al principio ellos celebraban la Pascua igual que los demás judíos, nada más que ellos celebraban con el motivo de Jesús y los otros no. Cuando llega el año 325, ¿te acordás, Pastor Juan, el que hay en el año 325 en la historia del cristianismo? No me exponga. El primer concilio de Nicea, ¿verdad? Él cree que yo me lo sé de memoria como él. Perdón, en el primer concilio de Nicea en el año 325. Que hubiera dicho estudio, para prepararme para el examen. No, el primer concilio a propósito de la declaración del imperio como cristiano, y se convoca el concilio, pero ya la fecha exactísima, así como la dice él. Bueno, 325. 3 y 2 son 5 y 5 días, entonces ahí se lo aprende rápido. Okay. Porque no me ha contestado. Sí, entonces, en el concilio de Nicea, es que Juancito, ¿verdad? En el concilio de Nicea se establece que ya no se quiere más que se celebren las Pascuas en la misma fecha. Entonces, para no coincidir, porque ya hasta ese momento ya había hasta el cristianismo había creado una serie de como antagonismo con el judaísmo, y ya empezó esto de que los judíos fueron los que crucificaron a Jesús, ¿verdad? Entonces, había más bien ya ciertas enemistades y se establece en ese concilio que no se debe celebrar la misma fecha. Entonces, ¿qué es lo que establece el concilio? Bueno, el concilio establece precisamente que se tiene que revisar el equinoccio de primavera. Ellos ya tenían lo que hablamos en la clase de anoche, de ver cuándo suceden los movimientos de la luna, y después del equinoccio de primavera, entonces revisamos cuándo hay precisamente lo que llaman un plenilunio, o sea, una fase de la luna, y después de ese domingo se va a celebrar la Pascua. Y realmente no es tan difícil el poder hacerlo. Juancito, Pastor Juan, si usted tal vez me puede buscar en Google, ¿cuándo es el equinoccio de primavera del año 2025? Equinoccio de primavera del año 2025. Correcto. Ajá. Aquí le voy llegando, jueves 20 de marzo. Jueves 20 de marzo. Ok, Pastor Rodolfo, y usted me puede buscar ahí cuándo es la luna llena de marzo 2025. La luna llena de marzo 2025. De marzo 2025. La fecha sería. Ajá. Bueno, ya le llegué. Ya le llegaste. 14 de marzo. 14, no. Ah, sí, 14 de marzo. Ok, dice, como la fecha se rige por el equinoccio, ¿verdad? Si ese día cae luna llena y es sábado, la Pascua será el día siguiente. Pero si la luna llena es del 21 de marzo,
deberá esperarse hasta el siguiente plenilunio que ocurrirá 28 días después, el tiempo que tarda la luna en dar una vuelta a la Tierra. O sea, no es una fecha exacta. No es una fecha exacta. En este caso, la luna llena cae después, dice, 14... No, cae antes. 6 de marzo es cuarto creciente, 14 de marzo es luna llena. Jueves 20 de marzo es el equinoccio y 14 es la luna. Ok, entonces, ¿cuándo sería la próxima luna llena? La de abril. 28 días después, decía. La luna llena de abril del 2025. Déjame ver, porque aquí lo tengo anotado en mi libro de anotaciones. Ok. Luna llena de abril 2025. Este es 5 de abril. Okay. No, 13 de abril, perdón. Ok, entonces la Pascua, como hay que esperar la próxima luna llena, la Pascua del 2025 va a ser el 13 de abril. Ahí sí coincide con nuestra Semana Santa. No, entonces, la Pascua cristiana. Ajá, eso sí, la Pascua cristiana. Un día antes, entonces, de este año. ¿Este año cuándo fue? 14. No, 14 de abril es este sábado. Este domingo, que es cuando cumple Julián. Eso no se me olvida. Entonces, ¿qué es lo que dice? Ellos hacen una cuestión científica. Por eso, entonces el otro año, ¿qué caería? 13 de abril, porque es la próxima luna llena. Entonces, establecemos el equinoccio de primavera y buscamos la luna llena que sigue. Como la luna llena es 13, o sea, es antes, tenemos que buscar la próxima. Y la próxima es en el 13 de abril. Entonces, ahí empieza la Semana Santa. Sí, no hay mucha diferencia, entonces, entre un año y otro. Sí, porque estamos hablando de que celebramos en marzo este año. Sí, siempre se corre entre marzo y abril. Ajá. Siempre. Pero para ellos, digamos, para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ahí sí, el otro año va a ser 12 de abril. ¿Cómo se llama? La Semana Santa, bueno, la Semana Santa, perdón. El Pesach de ellos, la Pascua de ellos va a ser el 12 de abril. Entonces, el otro año sí vamos a estar celebrando casi que a la par uno del otro, que era lo que no quería el Concilio de Nicea, que celebráramos juntos. Y al final de cuentas, por esos movimientos de la luna que se van generando, el otro año, en 2025, quieran o no, hayan querido los patriarcas del Concilio de Nicea, vamos a celebrarlo en Entonces, no hay coincidencia por el tipo de calendarios diferentes. Sí, ¿verdad? Correcto. Eso es lo que quería llegar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué a veces varía tanto? Este año es año bisiesto, ¿cierto? Ok, entonces, tanto los judíos como nosotros agregamos un día más. Nada más que los judíos lo hacen diferente. Ellos un mes. Ellos un mes. Entonces, este año es lo que ellos llaman un año preñado, ¿ok? O un año embolismal. Para que les coincida, si no, no les coincide. Cada cierto tiempo, como el calendario de ellos es lunar, cada cierto tiempo tienen que hacer un ajuste en el calendario. Y esto es, cada 19 años, que es lo que se llama el ciclo metónico, ellos agregan cada 19 años, dentro de esos 19 años, se agregan 7 años embolismales o 7 años preñados, perdón, con lo que dice primados, 7 años preñados, o sea, en 19 años ellos meten 7 meses adicionales. No es así como específico, cada 2, 3 años ellos meten un mes adicional, que se llama el mes de Adar 2. Ellos tienen Adar 1 y el año que es bisiesto, Adar 2. No se complica la vida. Nuestro amigo judío me enseñó que cada 4 años agregan un mes. Y si haces la suma ahí, prácticamente da... Sí, pero tal vez, bueno, es que tal vez es más fácil decirlo, cada 4 años un mes, pero no es cada 4 así, literal. Depende, es cada 2, 3 años, depende, se agrega un mes más al año. Y ¿A quién le creemos, a él o al judío? Bueno, eso se estableció desde el siglo III, desde el siglo IV en el Sanedrín, siglo V en el Sanedrín, ¿se acuerda de Gilel, el famoso Gilel? Claro. No Gilel porque ya estaba muerto para esa época, pero sí el Gilel III fue el que estableció esto. Desde el siglo V está establecido de esa manera. Ya es algo normativo para ellos hacerlo de esa forma. ¿Por qué? Porque cada 19 años el Sol y la Luna, esto lo estableció un griego que se llamaba Metón, por eso se llama el ciclo metónico, cada 19 años el movimiento del Sol y la Luna llegan al mismo punto. Tardan 19 años el Sol y la Luna en dar la vuelta y llegar al mismo punto los dos. Entonces, cada 19 años, por eso se llama el ciclo metónico, es que ellos introducen este año preñado, este año que le meten un mes más, 7 veces en 19 años. El calendario 19 entre 7. El calendario exacto es el lunar, ¿verdad? No. El calendario exacto da 2.7.
meter 19... O sea, el calendario, vamos a ver, no sé si tal vez lo expresé bien. A mí me da la impresión más bien, Pastor Rodolfo, que el gregoriano es más exacto conforme al movimiento del sol y a las 24 horas de nuestro día. Correcto. El calendario se tuvo que corregir. Acordémonos que antes del gregoriano estaba, hoy es el día de Julián, estaba el calendario juliano, ¿verdad? Ahí me contestó que venían todos escuchando el saludo, que todos contentos en el bus y que muchas gracias. El calendario juliano fue establecido en el año 46 a.C. ¿Por quién? Por Julio César. Pero después se dieron cuenta que iba generando un pequeño atraso, al punto que en el año 1582, cuando se establece el calendario gregoriano, tanto fue el atraso que se generó en 1600 años, que tuvieron que correr 10 días la fecha. Hoy era, como decir que hoy es 12 de abril, y entonces mañana era 22 de abril, para poder ponernos al día con la rotación del sol. Entonces, aún el calendario juliano, pastor, sí estaba dejando fracciones de días botados. Y el calendario lunar también, porque es de 29.5 días el mes. Por eso hay que hacer ese ajuste. Perdón, yo necesito ubicar a Sabdiel, que se nos está saliendo de enfoque. Que se nos ponga así más, mire. Hola. Que está muy emocionado aquí con nosotros. Sabdiel, tal vez yo lo que me refiero es a la secuencia que trae el calendario lunar respecto a la historia bíblica, el registro, porque Israel no cuenta los años como lo estamos contando nosotros. No. A eso me refiero. O sea, nosotros vamos por el micrófono. Y vea qué interesante, porque para los judíos, Pesach o Pascua es el 14 de Nisan. Ahorita ya estamos entrando al mes de Nisan, ¿ok? Y no es ningún patrocinio, estamos entrando al mes de Nisan. Y el 14 es Pascua. Nosotros, lo que el pastor Juan decía, no tenemos una fecha para Pascua. O sea, pero ellos siempre hacen el 14. No podemos hacer comparación de meses, como decir, en Israel Nisan es abril o Nisan es marzo. No podemos hacer ese tipo de comparación. Usualmente es entre marzo y abril. Ajá, pero no podemos decir, es uno de los dos. Exactamente. No, porque como que se traslapan. Sí, porque caen como la mitad. Más cuando es, ¿cómo se llama este año? ¿Un año qué? El de nosotros, bisiesto, y el que usted dijo, no sé. Un año preñado, ¿verdad? En Israel. Sí, un año preñado. Los meses los años lunares tienen 354 días. De ahí la diferencia que va generando ese arrastre posteriormente, ¿ok? Y el año nuestro, el gregoriano, es más exacto desde ese punto de vista. Por eso el calendario lunar hace un conteo de el rastro del hombre sobre la tierra prácticamente, ¿verdad? Desde su origen. Es más o menos cuenta como a partir de Abraham. Se está contando. Bueno, no sé si se cuenta. A partir de Abraham no sé si anoche aprendimos que desde Génesis 1:14 Dios manda a observar el movimiento de la luna. Yo digo, digamos, el año, los judíos, la celebración o el año que están celebrando o que celebraron los judíos como año nuevo, está contando a partir de cuándo, entonces, a partir de Abraham. No, de Adán. A partir de Génesis. No, de Adán, sí. Ok. Acordemos que rápidamente que hay 2 años nuevos judíos, ¿verdad? Que el que celebran como año nuevo, realmente, ahorita es el primer mes del calendario, nada más, no es el año nuevo. Okay. No es el Rosh Hashanah. No, es medio complicado de entender, pero ahorita es el primer mes del año. Si el pastor Juan me hace el favor, tal vez me busca como en Éxodo, cuando Dios está con el Sinaí, que llegan al Sinaí, 12, Éxodo 19. Y Dios le dice a Moisés, este será el primer mes. Entonces desde ahí contestando tu pregunta, Pastor Rodolfo, desde ahí es en ese momento, porque es una ordenanza de Dios. Este será el primer mes le dicen el Sinaí. Prácticamente. Cuando llegaron al Sinaí, cuando estaban en Egipto, eso es entre el capítulo 12, 13, que le dice, 12, será... pero entonces, el primer mes, ya podríamos contarlo a partir de la salida de Egipto. Entonces. A partir de la salida de Egipto se empieza a contar ahí, según ese mandamiento de Éxodo 12, el primer mes. Ahora, es el primer mes del año, pero no es el inicio del año. Para nosotros es raro, pero así es. En Rosh Hashanah, que se celebra más o menos en septiembre-octubre, ahí sí, Pastor Rodolfo, ellos celebran el año nuevo. Es cuando los comercios están cerrados. Vas al mall y hay un montón de comercios cerrados porque están celebrando el año nuevo judío.
que van por el año 5.784, correcto. ¿A partir de cuándo? 5.784 a partir de la creación. A partir de Adán. Para ellos es el cumpleaños de Adán, es el aniversario de la creación del hombre. Entonces, para los judíos, el hombre tiene 5.784 años de estar en la tierra. Es correcto, según la creencia judía, tenemos 5.784 años desde la creación de Adán. Perdón, Éxodo 12:2. ¿Este será para vosotros el principal entre los meses o será el primero de los meses del año? Ahí está, gracias. Yo dije 12, veo. Éxodo 12 establece que es el primer mes del año. ¿Cuál? Este mes que estamos empezando, que ¿cómo es podemos mes de conciliar Nisan? eso que acaba de leer el pastor Juan Luis entonces cómo lo concilian los judíos con la fecha original? Por decirlo así, para entenderlo nosotros, son 2 años nuevos diferentes. Uno que celebra la edad del hombre en la tierra y el otro que celebra la salida. Exactamente. Y el que celebra la salida, tenés el dato ahí, Sabdiel. ¿Cuántos años? El que celebra la salida del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel de Egipto. Ah, ok, perfecto. Ese más o menos son como, varían las escuelas, pero estamos hablando que eso se está dando aproximadamente en el año 1200 y algo antes de Cristo, aproximadamente, ¿verdad? Hay dos básicas, 1240 antes de Cristo, 1440 antes de Cristo. No fue tanto en realidad, ¿verdad? No fue tanto desde la creación de Adán, según el conteo que hace el pueblo de Israel. Correcto, entonces es importante, ya lo habíamos hablado de eso, y a nosotros lo que pasa es que obviamente en nuestra mentalidad occidental, donde tenemos solo un año nuevo, ¿verdad? El 1 de enero, yo cumplo el 11 para que apunte, ¿verdad? Dicho sea de paso. El 11 de Nisan. El 11 de enero. Es fácil de recordar, 1 y dos unos más. Entonces, el 11 de enero para nosotros, el 1 de enero para nosotros es nuestro año nuevo, punto, se acabó. Ellos tienen su año nuevo. No me va a salir a mí 11 de enero porque yo estoy con el calendario lunar. Bueno, por ahí le busco la fecha, a ver cuándo es. Ellos celebran su año nuevo en Rosh Hashanah, es el aniversario de la creación. Y ahorita es el primer mes, pero no hay celebración de año nuevo ni nada. Simplemente es el primer mes, punto. Se acabó, sigue como nada. Pero acordémonos que es un año preñado, o un año en bautismal, donde tienen un mes más. Y esto es, incluso, como les decía, está curioso, porque nosotros si tuviéramos un mes más, le buscaríamos otro nombre, ¿verdad? Pero ellos simplemente tienen el mes de Adar 1 y el mes de Adar 2. En el mes de Adar es cuando celebran el Purim, que hablamos una clase pasada, y ahora el mes de Adar que acaba de terminar, y empieza ahora el mes de Nisan. Entonces, bueno, más o menos esto era un poco para contestarle al pastor Rodolfo. No sé si, Pastor Rodolfo, viste el ejercicio, cómo lo hicimos, y así se establece la fecha de la Pascua. Y los ortodoxos, los cristianos ortodoxos, entonces tienen un establecido que también, para no chocar con la Pascua judía, hacen este ejercicio y lo celebran una semana después para no chocar con la Pascua judía. Por eso es el 5 de mayo que van a estar celebrando los hermanos ortodoxos la Pascua ortodoxa, que es lindísimo. Lo he visto por videos, me moriría por estar ahí. Ellos, ¿te acordás? Ustedes conocen, me imagino, ustedes que han ido, la iglesia del Santo Sepulcro, donde dice la tradición cristiana. Vez he ido, una vez. Donde, según la tradición cristiana, está ahí el sepulcro de Jesús. El sábado santo, ellos tienen una ceremonia, que es la ceremonia del fuego, no sé si la conoces. Y ellos, se mete un sacerdote que debe ser revisado, dice la tradición, lo revisa incluso la policía israelí, de que no lleva nada, ¿verdad? Entonces él se mete al lugar del Santo Sepulcro sin nada, con una tea, hablando de Juan Santamaría, ¿verdad? Con una tea, igual, pero, ¿cómo se llama? Apagada. Y entra al lugar de donde está el sepulcro de Jesús, la tumba vacía, y a los minutos sale con la tea encendida. Dice la tradición ortodoxa que el fuego de Dios es el que enciende esa tea. Hay miles de personas afuera esperando el fuego santo, se llama. Y entonces el sacerdote sale con la tea encendida, es algarabía, gritos, la gente entra como un éxtasis religioso y empieza a trasladarse la luz
de la tea el fuego santo a todos los fieles que están congregados alrededor del sepulcro. Perdón, me perdí. ¿Esto quién lo celebra? Los cristianos ortodoxos. Es una práctica cristiana, sí. Pero el Santo Sepulcro, que es católico. Cristiano, sí, bueno, cristiano. El Santo Sepulcro está custodiado por cuatro grupos religiosos, ¿verdad? Sí, acordémonos que en Israel, cuando decimos cristianos, no hay esa diferencia, ¿verdad? Sí. Pero sí conviene decir que es diferente el jardín de la tulpa. Es diferente, pero yo le digo que ahí solamente fui un día y una vez que pretendí ir otro día es casi imposible, ¿verdad? Por el lugar que es muy incómodo. Nosotros siempre vamos al jardín de la tumba, que inclusive... Y siempre hay muchísima gente tratando de ingresar y tocar la piedra. Es muy difícil. Se hincan a orar y hay que orar muy rápido y todo. Y bueno, y ya para terminar, era parte de lo que quería traerles hoy con respecto a este Festival del Fuego Santo, que algún día podemos hablar un poco más. En un programa pasado hablamos de una fiesta que se llama el Festival de Sukkot, ¿se acuerda? Cuando ellos van a vivir a una semana en los tabernáculos, en las cabañas, ¿verdad? En esta fiesta de Sukkot se celebraba, acabamos de hablar del Fuego Santo, se celebraba un festival que se llamaba el Festival del Agua. En ese Festival del Agua, que ellos también le decían Ochana Rabá, el Día de Gran Salvación, era muy lindo porque dicen las tradiciones talmúdicas que los sacerdotes iban en la noche desde el templo hasta el estanque de Siloé, que ustedes saben dónde está ubicado al sur, ¿verdad? Del muro occidental. Y iban al estanque de Siloé a recoger en una... una vasija, gracias, un poco de agua. Una libación es cuando usted sobre un sacrificio rocía agua, ¿ok? Entonces ellos iban a traer agua al estanque de Siloé para hacer una libación el último día de la fiesta de Sukkot. Siempre había vino sobre los sacrificios, pero ese día había agua. Pero esa no era nada más la tradición. Dice el Talmud que toda Jerusalén se congregaba a ver el acompañar el ritual donde los sacerdotes iban, los levitas iban, seguro como yo me imaginé como el Salmo 150, aquí se alábalo con panderos, con todos esos instrumentos, ¿verdad? Con arpas, con címbalos que retiñen, todo eso, iban con todos los instrumentos haciendo un fiestón. Era algo increíble, dicen que incluso era como algo malabaristas, con fuego y todo, algo muy circense, pero alabando a Dios todos, cantando, era una fiesta, habían unos lugares especiales para que las mujeres pudieran ver y los niños y los hombres, y eran escogidos, santificados para este trayecto. Cuando el sacerdote llegaba con la vasijita y recogía el agua, era una ceremonia para eso, y él alzaba la vasija y todo el mundo gritaba, y así volvían nuevamente al templo de Jerusalén. Y cuando el sacerdote está haciendo ¿cómo se llama? Haciendo la libación de agua, Jesús está ahí. Lo vimos en la clase, sigo con clase, en el programa pasado, en Juan 7, cuando se acuerda que Jesús, los hermanos le dijeron que era la fiesta de los tabernáculos y que fuera y se manifestara, ¿verdad? Un poco tratando de burlarse de él. Y dice que cuando él está viendo esta ceremonia, ¿qué es lo que él dice? Yo soy el agua y yo soy la luz del mundo. Él dice, cuando está viendo lo del agua, dice, el que de mí beba, ¿verdad? Bueno, ahí dice, bueno, capítulo 8 también de Juan, dice que el que beba, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Correcto. Y luego dice, yo soy la luz del mundo. Correcto, muchísimas gracias, pastor. Entonces, él dice esto, y que está en Apocalipsis también, del que a mí beba, nunca más tendrá sed. Yo soy el agua de vida, el agua eterna, porque él está viendo esta ceremonia que se está haciendo. Es algo mesiánico, porque esta agua representa las aguas que están dentro, según la tradición judía, de la roca esta, donde está el templo de Jerusalén. Ellos creían que adentro habían unas aguas, y era una ceremonia para pedir buenas lluvias y para pedir salvación. Las aguas representaban salvación. Por eso él se hace la comparación y dice, usted no tiene necesidad de hacer eso. Yo soy el agua de vida. Para que ellos entendieran el contexto en que estaban. Entendieran el contexto que estaba pasando. Y dice el Talmud que era una fiesta enorme, grande, donde incluso había unas luminarias enormes que alumbraban todos los rincones de la ciudad. Toda Jerusalén estaba iluminada por esas luminarias. Entonces, y Jesús dice ahí, cuando él ve esas luminarias, yo soy la luz del mundo. Pero entendiendo esto ahora, claro, esto enardecía a los judíos. Claro. Porque estaba tomando un ejemplo de algo que ellos acostumbraban a hacer y que lo habían divinizado, por decirlo así,
y ahora el Señor Jesús entra, digamos, en escena diciendo yo soy eso que ustedes... O soy más que eso. O soy más que eso. ¿Verdad? Esa agua si la beben van a seguir teniendo sed. O claro, esa luz en el momento que se apague o se acabe la festividad se apaga, pero yo sigo siendo la luz. Qué interesante entender el contexto de todo esto, porque uno, digamos, cuando uno lee la palabra del Señor, uno dice, sí, es que fue contrario todo lo que el Señor Jesús enseñó respecto a la tradición judía, pero estos aspectos eran todavía más penetrantes, ¿verdad? En lo que ellos creían. Y de alguna forma era desafiante. Y les botaba toda la estructura. Sí, sí, de alguna forma era desafiante. Y él usaba esos recursos que ellos conocían muy bien y se abrogaba a sí mismo. Entonces, autoridad mesiánica, y obviamente, como usted decía anteriormente, eso los molestaba, los enojaba, ¿verdad? Pero ellos entendían muy bien. Nosotros hoy sí, Jesús es la luz del mundo, qué lindo, pero no entendemos el contexto con el que Jesús lo está diciendo. No había, dice el Talmud, un rincón de Jerusalén que no fuera iluminado por las luces que se ponían en el templo en ese día. Entonces, qué fácil, yo soy la luz, esa luz, yo soy la luz del mundo, decía Jesús. Claro, para no solamente de Israel, del mundo. Y así como esa luz ilumina cada rincón de esta ciudad, no hay una luz más grande, decía el Talmud, que pueda iluminar. Yo soy más que esa luz, como decía el pastor Juan. Yo soy esa agua que está ahí. El que a mí beba nunca más tendrá sed. Mucho simbolismo. Claro. Por eso, pastor, no hay que judaizar la iglesia. Exactamente. O sea, el mismo Jesús, inmerso en sus tradiciones, dice, no es eso, soy yo. No es ese simbolismo, yo les abro, les doy un camino diferente. Quizá con judaizar la iglesia estamos minimizando todas estas cosas que el Señor Jesús manifiesta ser en la palabra, ¿verdad? Muy bien eso, excelente, sí, totalmente de acuerdo. Al final de cuentas Jesús está diciendo, todos esos símbolos judíos ya yo soy la representación de todo eso, y a veces lo estamos reviviendo de nuevo. Entonces estamos desvistiendo a Jesús, quitándole todos esos mismos simbolismos que él se había, por medio de la autoridad de Dios, se había abrogado. Qué bueno, miras cómo me bendice esta parte, ¿verdad? Saber por qué el Señor Jesús dijo eso. Pues, y ojalá que los hermanos en su casa también les haya bendecido, como a nosotros nos bendice, y que hayamos juntos conocido un poco más de la figura de nuestro amado Jesús en esta mañana. Que yo me he atrevido a decir, pastor, acá y también en las clases que tenemos con el pastor Sabdiel en Catedral de Fe, que la Biblia, pastor Rodolfo, no nos cayó del cielo así completita, o sea, el librito ahí, sino que todo tiene una razón de ser. Es decir, que la Biblia es hija de su época. Y la Biblia narra acontecimientos que se dieron en su época. Y estas tradiciones en las cuales Jesús estaba allí presente, eran muy interesante ver la encarnación de las tradiciones en Cristo. Como decir Jesús, yo soy el antitipo de ese tipo. Es decir, esas tradiciones me representaban a mí, yo ahora las encarno, tienen que verme a mí. Pero además, entiende uno por qué el conflicto de los religiosos, tanto los saduceos que gobernaban el templo, ¿verdad? Ellos eran los que mandaban administrativamente en el templo, como los fariseos y los escribas, de repente bastante razón tenían de adversar a Jesús, porque Jesús se arrogaba a sí mismo toda la manifestación en carne de todas aquellas tradiciones. Así es que bien valioso es estudiar la palabra de Dios desde esta perspectiva. Sí, no sé si podríamos, si Dios quiere, el próximo viernes, hablar un poquito de... hay una pregunta que todos quisieran saber, ¿por qué Israel tuvo esa cautividad de 430 años en Egipto? Y tal vez poder hablar un poco de toda esta historia y de toda la tradición egipcia. Ok, claro, con mucho gusto. Ahí sí nos llevamos varios programitas. Llevamos unos 400 años en eso. Quiero terminar con una frase que está en el Talmud que dice: quien no ha visto la celebración de la libación del agua, nunca ha experimentado la verdadera alegría. Entonces, si ellos mandan y dicen en el Talmud que ver y participar de la celebración de la libación del agua, si usted no ha participado de eso, no ha experimentado la verdadera alegría, entonces, Pastor Juan, Pastor Rodolfo, ¿cuánta alegría más deberíamos tener nosotros en nuestro corazón al saber que Jesús nos está diciendo, yo soy eso que está ahí, esa ceremonia soy yo, y el que de mí beba nunca más tendrá sed? Entonces, si ver algo simbólico traía alegría,
¿cuánto más debe ser la alegría en nuestro corazón y en la vida de todo cristiano tener a Jesús en nuestros corazones? Yo me hago la pregunta, ¿cuántas veces el Señor Jesús pudo haber estado en esas celebraciones para que en algún momento ya en su ministerio público dijera, yo soy eso? Las hizo el último año, pero haber estado de niño. Sí, de niño. Sí, claro. Era normativo después de los 13 años que los niños participaran de todas estas ceremonias y estudiaran la Torá. Claro. Muy bien. Bueno, llegamos al final. Gracias a todos los amados hermanos por acompañarnos acá en El Buen Pastor. Recuerden que el próximo viernes vamos a abordar un tema muy interesante con esto de toda la estancia del pueblo de Israel como esclavos en Egipto y todo lo que concierne la cultura egipcia, que es la más antigua, ¿verdad? Por cierto, la cultura egipcia, y poder comprender algunos aspectos importantes de los cuales vamos a hablar con Sabdiel el próximo viernes, si Dios quiere. Sí, Dios quiere. Muchas gracias. Ahí los esperamos. Amén. A ver qué pregunta le hacemos. Sí, exacto. Muchas gracias, muchas bendiciones. Y me tiene que decir el nombre del faraón. Toda una interrogante. Sí. ¿Quién era el Ramsés? Hay 3 candidatos a eso. Ok, muy bien. Y bastantes especulaciones. Sí. Muchas gracias, muchas bendiciones y siempre firme hacia adelante es la orden del Señor. Necesitado estoy de ti, buen pastor. Estereovisión presentó El Buen Pastor. Te esperamos en la próxima ocasión para continuar estudiando juntos la palabra de Dios. Escúchanos de lunes a viernes a las 11 de la mañana y en nuestras repeticiones a las 9 de la noche y 3 de la madrugada. El Buen Pastor en los 98.3.